Bueno, y quiero saludar a esta hora, decirle buenos días al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buen día. Bueno, queríamos navegar un poco por datos que tengan que ver con la situación de la producción mendocina, ¿no? Que siempre es tan compleja, que cuando no es una cosa es otra. Es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido afectaciones. Me acuerdo al principio de la democracia que derramaban vino en las acequias. Un montón de cosas que han ido pasando porque nunca hemos estado sobre un carril de éxitos, precisamente. Y menos todavía cuando nos pusieron promoción industrial a las provincias vecinas. Pero en poco tiempo conocer qué produce el campo de Mendoza, ¿no? Y cuáles son sus potencialidades, cuáles son las actividades en riesgo de extinción, vamos a hablar como si se tratara de animales, y por dónde pasan las cosas que ya no se tendrían que hacer más, probablemente, ¿no? A ver, has planteado así un mapa importante. Sí, era la idea, pero tenemos poco tiempo, así que va a tener que esmerarse. Vamos a tener que pelear la síntesis. A ver, en realidad Mendoza no le ha pasado otra cosa que lo que le ha pasado al país, que a mi juicio a partir de los 70 comenzó con un problema de crisis permanente y reiterada. Tal vez, como vos bien decías, Gabriel, permitime que te tutee. Sí. Esto quedó reflejado en esa famosa volcada de vino tinto en la Plaza San Martín que iba por las acequias de la calle San Martín. Acá han habido varias crisis, obviamente, las típicas crisis argentinas, se expande el gasto para la productividad, 3-4 años de evaluación, se licúan los pasivos del Estado, se licúan parte de las deudas privadas, volvemos al mismo periodo y así nos venimos repitiendo, con obviamente sus particularidades y demás, pero nos venimos repitiendo desde los años 74-75, desde el Rodrigazo hasta la fecha. Mendoza tiene una particularidad, Gabriel, que todo lo que produce son bienes transables. Que un bien transable es todo lo que se puede exportar. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones. La primera cuestión es que cuando nos pisan el tipo de cambio, le hace un dólar atrasado y nuestra situación comienza a empeorar. Cuando una provincia como Mendoza tiene 13-14 años de cepo, en términos de moneda corriente, o sea, moneda dura, pero valores corrientes y constantes, ¿con qué se encuentra? Con que no puede exportar. Y todos sus puntos, ¿por qué se pueden exportar? Porque el agro particularmente, que produce entre el 6 y el 7 del Producto Bruto Geográfico, encadenado, es decir, el tomate dentro de la lata, el durazno dentro del frasquito, la uva dentro de la botella y demás, todo eso se hace en Mendoza, representa el 20% de la economía de la provincia. O sea, es un número muy alto. Para que vos tengas una idea, estamos hablando de que después de lo que es el rubro servicios, que es básicamente comercio, gastronomía, servicios financieros, el rubro más importante es la agroindustria. En ese esquema, tener un atraso cambiario es realmente desastroso para la provincia. Y por otro lado, también tenemos un continente muy complicado para nuestras exportaciones, perdón, un continente muy complicado para nuestras exportaciones, porque no hemos podido lograr como país ser un país abierto con tratados de libre comercio con otros países. Entonces, por ejemplo, Chile es un país muy abierto, y no lo estoy poniendo de ejemplo, sino que es nuestro competidor. Claro. En ciruelas, en cerezas, en vinos, etc. Todo esto generalmente arma un combo que es complicado. Ahora bien, para hacer no seguir profundizando en cuestiones teóricas, vos planteás qué es lo que hay que dejar de hacer, y tendríamos que ir a golpear la puerta de la Casa Rosada y decir, por favor, manejen bien la macroeconomía, este es el punto. Porque
porque en definitiva la economía de Mendoza es una de las más diversificadas del país. Entonces no estamos hablando de un problema de matriz productiva, estamos hablando de un problema que por nuestras particularidades requiere mucha mano de obra, todo tiene valor agregado, tenemos un enorme potencial en materia de exportaciones sin flete, como se le llama al turismo. Te viene el ingreso en divisas sin necesidad de vos poner la mercadería en el exterior, o sea, es la persona directamente. Ahora, con los vaivenes de la macro, claramente Mendoza es una de las provincias que más sufre, y un poco te redondeo con esto, porque si querés repreguntar algo, pero yo no creo que Mendoza tenga que dejar de hacer cosas. Muy por el contrario. El tema es que nunca hemos podido ver en condiciones normales de cualquier actividad económica las cosas que hace Mendoza. Claro. Entonces, cuando se pone en tela de juicio alguna actividad, se la está poniendo en tela de juicio en un marco de anormalidad. Y a mí me parece un poco injusto que a una actividad de la provincia se la juzgue cuando es todo un lodazal de economía. Si vamos a un caso específico, es una buena noticia que tengamos un distrito minero en el sur, particularmente en Malargüe. Es una buena noticia la licitación de las áreas petroleras. Estas son buenas cosas que hacían falta que sucedieran. Bien. Ahora, sí. La creación de esta subsecretaría nueva de economías regionales, que ayer participó el ministro Vargas Arizu en Buenos Aires de una reunión con varios ministros de distintas provincias, ¿no? Y las autoridades nacionales de agricultura. ¿Eso va a servir para algo o va a servir como un lobby provincial en Buenos Aires que altere el rumbo de lo que está pasando con la macroeconomía? A ver, es que siempre, como todos sabemos, hace falta voluntad política para que las cosas ocurran, así como hace falta voluntad para que las cosas ocurran, ¿no? Este famoso principio de voluntad. Hoy lo que más necesitamos es ordenar la macro y tener ordenado el tema del tipo de cambio para darle previsibilidad a la economía. Una subsecretaría de este tipo me parece extremadamente útil si tiende a destrabar todos los procesos en donde un empresario gasta buena parte de su tiempo y recursos para poder producir, exportar y demás. Tema impuestos, ir limpiando los procesos, por ejemplo, para exportar. Es como una suerte de ir limpiando el camino de aquel que quiere hacer cosas. Si va por ese camino, va a sumar. Si nos quedamos estrictamente como una cuestión formal, me parece que no tendría mucho sentido. Por Alejo, ¿cómo le va? Buen día. Le consulto por esta discusión que se está dando por el sistema de la lucha antigranizo, la eliminación y demás, no tanto por eso, sino por una acusación que se hace, que me parece que es que entramos en el mismo terreno que el que tuvimos cuando se discutió la 7722 y la minería, que es que el gobierno quiere eliminar la producción agropecuaria de la provincia de Mendoza. Digo, ¿no le parece un tanto exagerado, teniendo en cuenta que hay programas, digo, más allá de la lucha antigranizo, hay programas justamente para apuntalar la producción primaria en nuestra provincia? Digo, ¿no le parece que estamos cayendo otra vez en cierto fundamentalismo a la hora de discutir qué va a pasar o qué está pasando con la lucha antigranizo? A ver, me parece desmesurado, me parece desopilante, que es bastante peor, ¿no? Y por otro lado, uno puede llegar a entender en este nuevo mundo de los medios en donde todo se transforma en binario y donde necesitamos mirarnos frente al espejo para reafirmar quién somos, ¿no? Entonces, el fundamentalista construye el discurso fundamentalista y a su vez se propaga el discurso fundamentalista. A ver, ese discurso, perdón el término, me parece que ya raya lo idiota, por una sencilla razón. Los países que se desarrollan trabajan la totalidad de sus recursos, en algunos casos con mayor valor agregado, en otros casos con menor valor agregado,
porque todo depende del precio que el mercado esté dispuesto a pagar. Los países, vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Estados Unidos es por excelencia el país agrícola del mundo. Y sin embargo tiene una industria de conocimiento potente, tiene una industria automotriz potente, tiene una industria minera potente, donde se convive y naturalmente con eso va generando rentas comparadas que permiten salir a competir en el exterior. Pongo ese caso porque tal vez todos deseamos, y así debe ser, parecer o parecernos a una economía saludable, como podría ser una economía europea, que también tiene estas características. Me parece plantear las cosas en las discusiones desde el punto de vista fundamentalista, lo único que hace es agudizar una contradicción inexistente. Aquí el planteo es bastante sencillo. En la lucha antigranizo es un tema de asignación de recursos. ¿Dónde ponemos el dinero? Lo ponemos en un sistema que ha demostrado que termina castigando al más pequeño en el resultado final, o se lo ponemos en el bolsillo del productor con un seguro agrícola. En materia minera, Distrito Sur, Malargüe, para que se pueda desarrollar la actividad. En materia petrolera, una refinería a la vera del río Mendoza. A ver, esto es Mendoza y lo tenemos que seguir completando todo el tiempo. Obviamente, cuando yo digo que es un discurso idiota, es porque está planteado no solamente de una forma equivocada, sino también malintencionada, que en poco sirve. Para que impacte más, por eso es tan idiota y tan extremo. Si no, no impactaría. Si uno habla racionalmente, a veces la conversación se vuelve aburrida, ¿no? Es que, bueno, yo debo admitirte, Gabriel, que posiblemente por eso me he quedado un poco desactualizado, porque no voy a renunciar al deseo de la razón. No lo voy a hacer. Entonces no voy a generar títulos que después no se pueden sostener razonablemente. ¿No le parece que el gobierno tendría que salir a dar esta discusión con todos estos argumentos a flor de piel en una forma más elocuente? Yo creo que, a ver, uno hace el esfuerzo, pero también vos, Gabriel, sabés que es muy difícil en un corto plazo, en 30 días, dar una pelea de fondo entre ciencia y creencia. De hecho, creo que es la gran discusión de la humanidad, ¿no? Y ni hablar del posmodernismo, y la época de la posverdad y demás. A ver, yo creo que funciona, vos demostrás que no es así, y aún así te dice, no me importa, yo creo que sí. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces, la queja de los productores es que antes funcionaba y ahora no. Evangelina Argüello, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Evangelina, ¿cómo estás? Muy bien. La queja de los productores es que antes funcionaba y ahora el mismo gobierno dice que no, y el productor también está diciendo, por lo menos nos hubiesen dado este año para acomodarnos y no tener esta decisión tan de golpe. Por lo menos eso es lo que, con uno de los productores con los que hablamos nosotros ayer, era lo que nos manifestaba, ¿no? Y la no consulta, digamos, al sector. Mira, pero yo te voy a plantear al revés. La primera cuestión es, cuando decimos los productores, es el término tan difuso como decir la gente. Hay distintos tipos de grupos que forman las gentes, distintas opiniones, distintas formaciones. Hay algunas minorías ruidosas, otras mayorías silenciosas, o al revés. Entonces, me gusta que tú me lo plantees, que hablaste con un productor y ese productor te dijo lo que él pensaba. Yo quiero hablar lo que pasó dentro de la reunión con una productora que dijo lo siguiente: yo defiendo la lucha y quiero que se mantenga un año más. Entonces le dije por el nombre, quien la conocí el año pasado, pero usted el año pasado no perdió el 100% de su producción por el granizo. Sí, me dice, toda mi producción hortícola la perdí. Y lo cuenta como lo perdió. Pero todo. Entonces le digo, ¿usted sabe que habían 4 aviones volando y el Estado provincial, entre ellos su propio bolsillo, estaba gastando 11.000 millones de pesos? Entonces se queda callada, me dice, no, tienes razón. Bueno, pero aún así algo debe hacer.
se trata la creencia y la ciencia. Le pasó a ella, que fue a reclamar para defender algo que no la defendió, y adicionalmente reconoce que no lo defiende, y aún así insiste con la consigna. Bueno, hay que trabajar con mecanismos efectivos para que en algún momento nuevamente la razón prime sobre la pasión de la creencia. Muy bien, Moralejo, podríamos hablar toda la mañana, la verdad, del tema. La idea era poner en foco la producción de Mendoza, básicamente. Le agradecemos muchísimo su tiempo y no faltará oportunidad para extendernos un poco más. No, gracias a ustedes, han sido muy gentiles. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Sergio Moralejo.